Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Para continuar la semana bien informados, estamos en Su Médico en Casa, el espacio de salud de Teleantioquia, para que hablemos de esos hábitos saludables y por supuesto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De lunes a viernes estamos en directo en este horario para que podamos interactuar y nos puedan manifestar las inquietudes que tienen en relación con diferentes patologías o enfermedades, algunas muy presentes en la población, otras no tanto, no de tanta consulta, pero la idea es prevenir, por supuesto, algunas enfermedades. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen con sus preguntas en el tema del día, 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia, gratuita, para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Tema del día, seguramente se van a identificar con esta patología o enfermedad porque es muy común en la población y puede dar en cualquier parte de las articulaciones. Vamos a hablar de osteoartrosis, las causas, los síntomas y por supuesto el tratamiento. ¿Será únicamente la cirugía, tratamiento farmacológico, terapia, por ejemplo? Hoy resolveremos todas esas inquietudes. La osteoartrosis o artrosis, como también es conocida, puede dar en los hombros, en los codos, en las manos, en las muñecas, las rodillas. Es muy común y pensaríamos que es de pacientes muy adultos. Si bien es más común en una población de adultos mayores, pues también hay casos excepcionales donde se puede presentar en otro tipo de personas. Por eso los invito para que veamos la siguiente nota y preparen sus preguntas. La osteoartrosis es una enfermedad del cartílago articular y es acompañada por el crecimiento excesivo del hueso subcondral. Sus principales síntomas son el dolor, la inflamación y la limitación funcional de las articulaciones. Es una de las causas más importantes de incapacidad musculoesquelética en los pacientes adultos mayores. En las personas que tienen osteoartrosis, el líquido sinovial se hace menos viscoso y pierde elasticidad, lo que no brinda una buena amortiguación. Por este y otros motivos, el cartílago que recubre los extremos de los huesos comienza a deteriorarse y a desgastarse, pudiendo inclusive dejar expuesta la superficie de los huesos. Su diagnóstico se confirma mediante radiografías y el tratamiento incluye medidas físicas, rehabilitación, educación del paciente y medicamentos. Pero muy importante el diagnóstico para un buen tratamiento. ¿Será que la cirugía asegura calidad de vida o no todos los pacientes necesitan cirugía? Esta y otras preguntas, por supuesto, sus inquietudes, las tendremos hoy en Su Médico en Casa y no solamente pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Hay unos factores muy comunes implicados en el desarrollo de la artrosis o osteoartrosis. Los factores genéticos, por ejemplo, el sedentarismo también tiene que ver, la obesidad tiene mucho que ver, los traumatismos al realizar actividades deportivas de alto impacto o pequeños traumas por movimientos repetidos y también los esfuerzos excesivos y no tanto las posturas inadecuadas. Tema del día para que participen, osteoartrosis. Está con nosotros el doctor Meiser López Córdoba, él es ortopedista y traumatólogo de San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa, sobre todo con un tema que es de tanta prevalencia en la población, es muy común. Es bastante común, bastante común. De hecho, es una de las enfermedades que más genera discapacidad o incapacidad a los pacientes adultos mayores. ¿Y las causas, doctor, además de las que ya mencionamos? Existen múltiples causas, ¿cierto? Y la osteoartrosis es una enfermedad multifactorial. Un elemento importante dentro de la evolución y del diagnóstico de esta enfermedad es la genética, ¿cierto? No quiere decir que si tengo padres o abuelos que sufrieron artrosis, yo la voy a sufrir, ¿cierto? Pero la genética es un elemento importante. Pero ahorita mencionabas algo importante también y es la obesidad, el sobrepeso. ¿De acuerdo? Sí. El impacto sobre esas articulaciones, el uso desmedido o exagerado de las articulaciones. También el sobreuso puede generar
cambios osteoarticulares que generan artrosis, que es lo que comúnmente conocemos como desgaste articular. Esto significa que de pronto las personas que hacen esfuerzos excesivos o deportes de alto impacto podrían desarrollar esta enfermedad y no solamente adultos mayores. Definitivamente, sí. Un ejemplo claro de eso, por ejemplo, son los deportistas de alto rendimiento, futbolistas y todas estas personas que sufren traumas a repetición en algunas articulaciones tienen mayor riesgo de sufrir osteoartrosis a edades tempranas. O sea que sí existen casos excepcionales, porque si bien es una enfermedad que se considera de adultos mayores, no necesariamente. No necesariamente, exacto. Hay personas, por ejemplo, que trabajan de manera física, utilizando miembros superiores, un trabajo excesivo. Artesanías. Artesanías de pronto no tanto porque no son traumas de alta energía o de alto impacto, pero las personas que trabajan con almadanas o con martillos, por ejemplo, estas personas tienen más riesgo de sufrir osteoartrosis en miembros superiores. ¿Y la peluquería? De pronto, la gente que trabaja mucho con sus manos. No, estas personas no sufren tanto osteoartrosis, sufren otras enfermedades de sobreuso, como tendinitis. Muy bien, está con nosotros Adriana en el barrio La Castellana. Bienvenida y la escuchamos, ya su médico está en casa, Adriana. Bueno, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta pues es referente a, digamos, esto a nivel también lumbar, pues en la columna o algo así, porque es que esos traquitos que se sienten a veces, ¿por qué? O sea, ¿es el estado inicial de la osteoartrosis? Sí. ¿O cómo se presenta? Porque me parece que eso debe tener algún, pues, como una evolución, de pronto primero traqueo, luego inflamación. Muchísimas gracias. Y estaré atenta a la respuesta. Claro que sí, Adriana, muy interesante además la pregunta, porque precisamente antes de iniciar el programa, doctor, lo hablábamos ahorita de la espondiloartrosis o espondiloartritis. Correcto. Entonces, primero que todo, Adriana, muy buenas tardes. Cuando hablamos de esos crujidos o ruidos articulares, no siempre obedecen a artrosis. Sin embargo, cuando hay artrosis, es muy probable que siempre tengamos esos crujidos o crépitos articulares. Cuando hablamos de la artrosis de la columna, porque recuerda que la osteoartrosis puede afectar cualquier articulación, hablamos entonces de esos procesos que afectan la columna, que generan dolor y que pueden generar esos traquidos. Pero no quiere decir que todo traquido debe ser interpretado como osteoartrosis. Muy bien, doctor, está con nosotros también Jairo en Barrancabermeja, Santander. Bienvenido, Jairo, qué gusto escucharlo y saludo especial para nuestros televidentes que se encuentran allí. Muy buenas tardes, gracias, el gusto es para mí. Doctor y doctora, les quería hacer una pregunta referente al tema de hoy. Sí. Algunos alimentos que puedan ayudar a avanzar, digámoslo así, esta enfermedad, y algunos alimentos que sean buenos para ayudar a controlar, porque eso creo que no es muy fácil de controlar. Excelente pregunta además, Jairo, porque tiene que ver pues obviamente con una buena dieta, una sana alimentación. Gracias por acompañarnos desde Barrancabermeja, doctor. En realidad las dietas no se ha reportado que generen una ayuda en cuanto al tratamiento de la artrosis o que sean perjudiciales. Sin embargo, el consumo exagerado de carne sí genera aumento de algunas sustancias en el cuerpo que pueden afectar las articulaciones. Y está comprobado. Está comprobado, pero lo que sí es importante es que la dieta debe ser balanceada, porque lo que debemos evitar es el sobrepeso. Recuerde que el sobrepeso genera una carga adicional sobre las articulaciones, principalmente cadera y rodilla, y esto sí puede ayudar a que se favorezca la aparición de artrosis. Y obviamente no tiene nada que ver el calcio, porque el calcio es directamente con la osteoporosis, con los huesos. Exactamente, la osteoporosis es una enfermedad diferente o es una alteración diferente que está asociada al calcio en los huesos, que es algo totalmente diferente a la osteoartrosis. Muy bien, tema del día, osteoartrosis, causas, síntomas y tratamiento. A esta hora tenemos muchos televidentes que están en la línea, ojalá pudiéramos recibir todas sus llamadas. ¿Quién está a esta hora en su médico en casa? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, la escuchamos. ¿Dónde se encuentra? Sí, en la América. Bienvenida. Mi nombre es Mari Ramírez. Mari, bienvenida Mari, gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Meiser? Sí, y inicialmente 1000 felicitaciones por el programa. Gracias. Y quiero saber la diferencia que hay entre artrosis y la tendinitis en las rodillas.
Excelente pregunta, todas las preguntas son muy buenas, porque lo hablaba ahorita con el doctor antes del programa. Mari, muchas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, y es que existe una confusión en relación con todos estos temas que tienen que ver con reumatología, la artrosis, la artritis, la tendinitis, la osteoartrosis, osteoporosis. Correcto, es que el síntoma común de todas estas enfermedades usualmente es el dolor. Entonces, cuando algo nos duele cerca de la articulación, pensamos que es una tendinitis o una artritis o una artrosis y en realidad no es lo mismo. Cuando hablamos de artrosis, nos referimos, como ahorita decíamos inicialmente en el video, a una enfermedad que afecta a la articulación. ¿De acuerdo? El cartílago articular es el que está afectado. En las tendinitis son los tejidos blandos alrededor, en este caso cuando mencionas, Mari, la rodilla, es el tejido blando alrededor. ¿De acuerdo? Los tendones o ligamentos que pueden estar inflamados. Son dos entidades diferentes, pero que igualmente pueden producir dolor con la marcha. Y que podrían confundirse Y que pueden confundirse por los síntomas. Claro, pueden confundirse por el dolor y la inflamación que se presenta. En el caso de la osteoartrosis o artrosis, como se le conoce, ¿cuáles son los síntomas más evidentes como para decir, tengo esta enfermedad? Los síntomas más importantes dentro de la aparición de artrosis son, evidentemente, el dolor como primera medida. De la mano del dolor viene una disminución del movimiento de esa articulación. Además puede haber algo de edema o derrame articular, que es lo que nosotros conocemos también como la hinchazón, ¿de acuerdo? Esos son los principales síntomas de una artrosis o artritis. Ahora bien, en la columna no vas a ver derrame articular o mucho edema, pero sí vas a experimentar dolor y disminución del movimiento. A esta hora nos acompaña Astrid, que está en Calasanz. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta, Astrid? Gracias. Mira, yo soy una mujer de 42 años, de contextura delgada, pero permanece dolor en la rodilla izquierda y pues me diagnosticaron artrosis, pero me decía el otro médico particular que vi posteriormente que por mi edad y por mi contextura pues que era un mal dictamen. No sé qué me puede recomendar el doctor. Muy buena pregunta, Astrid. Gracias por acompañarnos. ¿Qué puede pasar ahí con lo que nos dice Astrid? Gracias, Astrid. Mira, 42 años definitivamente es muy joven para sufrir artrosis. No tienes un factor predisponente como el sobrepeso porque eres delgada. Sin embargo, hay unos factores genéticos que no hay que olvidar, ¿de acuerdo? Que también pueden producir algo de dolor y la aparición de artrosis. Es muy importante. Perdón, doctor, le interrumpo. Claro que mi madre en este momento es discapacitada. Mi mamá casi no camina hoy día por el mismo tema. ¿Existirá un componente genético? Puede haber un componente genético que siempre está vinculado a la aparición de la artrosis con toda seguridad. Sin embargo, es muy importante para confirmar el diagnóstico hacer unos exámenes imaginológicos, es decir, unas radiografías que son el principal elemento dentro de imágenes diagnósticas para poder establecer si estos dolores obedecen realmente a una artrosis o no. Ahora bien, hay otras enfermedades que pueden producir dolor articular. La artritis reumatoidea en etapas muy tempranas genera dolor articular sin cambios en la radiografía y eso también se debe tener en cuenta. Y a propósito del diagnóstico, doctor Meiser, de eso hablaremos después de la siguiente pausa en Su Médico en Casa, muy breve. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Es médico? ¿Es a través de radiografía? ¿Cómo es el tratamiento, por ejemplo, si es a base de terapias, de medicamentos o si en última instancia la cirugía? Las respuestas después de la siguiente pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. El tema del día, osteoartrosis. Veamos los siguientes datos para que tomemos nota sobre esta enfermedad. La osteoartrosis es la enfermedad articular más frecuente en personas de edad avanzada. También se origina por lesiones ocasionadas por golpes, caídas o práctica deportiva con cierta frecuencia. En estos casos se desgasta el cartílago y la articulación tiende a doler y volverse rígida. Otra actividad que predispone a la aparición de osteoartrosis en muñecas o dedos es el uso frecuente de ordenadores. Se clasifican leve o moderadas y manifiesta inflamación y dolor, pero no hay tanta dificultad para el movimiento y severa, poco grado de movilidad. Algunos síntomas incluyen dolor en una articulación, ya sea constante o intermitente. En ocasiones, no en todos los pacientes se manifiesta este síntoma. Rigidez al levantarse de la cama, inflamación en alguna coyuntura, sonido de roce de huesos. Estos chocan o se mueven los unos contra los otros.
Si la osteoartrosis se detecta en un estadio temprano, puede recurrirse a la administración de analgésicos y antiinflamatorios. Si se identifican estadios avanzados, además de los medicamentos, se deberá rehabilitar la articulación afectada. Esto puede lograrse mediante la exposición a calor y frío por medio de la aplicación de compresas en la zona afectada. En caso de que se encuentre en un estadio más severo, tendrá que recurrirse a una prótesis o soporte del tipo de rodillera o muñequera para dar estabilidad a la articulación. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico y cómo es el tratamiento? El diagnóstico de la osteoartrosis básicamente está dado por la clínica, es decir, la manifestación de dolor y de dificultad para el movimiento articular asociado a unas imágenes diagnósticas, usualmente las radiografías. Es realmente excepcional que uno requiera estudios superiores a la radiografía, una resonancia o un TAC para diagnosticar una osteoartrosis, pero en algunos casos es necesario. En cuanto al tratamiento, desde el principio hay que pensar en algo que se llama ahorro articular. Toda persona que sufra de artrosis debe tener actividad de impacto limitada o no tener actividad de impacto, ¿de acuerdo? Los medicamentos antiinflamatorios, las infiltraciones son un elemento importante dentro del manejo inicial en estadios iniciales dentro de la osteoartrosis, correcto. Y cuando hablamos de cirugías, que en realidad la cirugía es el último elemento, ¿sí? Es el último escalón dentro del tratamiento, está realmente indicada para aquellas articulaciones que tienen realmente un deterioro importante asociado a síntomas de discapacidad importante, pero además usualmente a personas de edad avanzada, porque los reemplazos articulares, más frecuentemente en cadera y rodilla, que son los que se hacen, no están indicados de manera muy liberal en los pacientes jóvenes, porque estos pacientes jóvenes le exigen mucho más a estas prótesis y tienden a complicarse en etapas tempranas. Está básicamente limitado a pacientes de edad avanzada. Sin embargo, como todo, ¿cierto?, tiene excepciones. Muy bien, y a esta hora nos vamos para Bogotá. Allí se encuentra Henry, bienvenido y lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, felicitaciones por tu programa Henry. otra vez. Sí, es que llevo 16 años subiendo cilindros de 33 kilos por escaleras y ya a veces creo que se me va a desencajar la rodilla y tengo ya dolores. ¿Me recomendarían ya dejar esta actividad? ¿Está clara la pregunta, doctor? No. Nos repite, por favor, su inquietud. Henry, no la entendimos muy bien. Sí, es que subo cilindros muy pesados por escaleras. Sube cilindros pesados por escaleras. De 33 kilos. Sí. Y ya siento que la rodilla se me sale a veces y tengo dolores. Entonces, quería preguntarle al médico si me recomendaría ya dejar esta actividad. Gracias por... ¿Cuántos años, Henry? 40. ¿40? Sí. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, Henry, muy buenas tardes. En realidad, 40 años, estás muy joven, ¿no? Todavía, ¿cierto? Muy joven. Esa actividad que refieres puede generar algunos síntomas de dolor por sobreesfuerzo y todo esto, pero no me atrevería a decirte que dejes de hacerla. Primero hay que tener un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando, porque puede ser una tendinitis, ¿de acuerdo? Puede ser una inestabilidad en la rodilla debido a un trauma, puede ser una lesión meniscal, antes que pensar en una osteoartrosis. Antes de definir si usted debe dejar esta actividad, hay que tener claro el diagnóstico. ¿Existen complicaciones de la osteoartrosis y cuáles son, doctor? Realmente las complicaciones de la osteoartrosis son funcionales. Un paciente con una osteoartrosis severa que no se trata, la complicación que va a tener es que va a ser objeto de poca movilidad, ¿de acuerdo? No va a poder movilizar adecuadamente la articulación que está afectada. Pero las complicaciones importantes o severas están asociadas a cirugías, por ejemplo. Obviamente no se puede prevenir cuando se trata de un factor hereditario, doctor. No se puede prevenir, pero sí se puede manejar y se puede retrasar la aparición o el aumento de los síntomas, con medidas, por ejemplo, como actividad física, no de impacto, repito, sino actividad física articular, es decir, caminar en terrenos planos, ¿de acuerdo? Sí. Bajar de peso. Esas son medidas que ayudan bastante. ¿Se puede recuperar una persona con osteoartrosis o por lo menos que tenga calidad de vida? Claro que sí, sí. El tratamiento con antiinflamatorios, con fisioterapia y en algunas ocasiones con las infiltraciones pueden recuperar al paciente. Ojo, no curar la enfermedad porque no es una enfermedad que se cura, claro, pero pueden manejar los síntomas y definitivamente disminuirlos o eliminarlos durante un tiempo importante. Ahora bien, cuando el paciente se lleva a reemplazo articular o prótesis, el paciente definitivamente se cura de ese síntoma importante que es el dolor. Doctor Meiser. Y sí le aporta mucha calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante y sobre todo con conceptos tan claros. Que nos quede claro el mensaje. Entonces, es una enfermedad que se puede llevar obviamente y que se puede tener calidad de vida. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.